cierto. Toma. ¿Y esto? Es para que cuando estemos separadas puedas escribir en él, como si fuese tu nuevo diario. Dice nuevo porque mi antiguo diario lo ha roto en 1000 pedazos mi madre. No es fácil abandonarse a los demás y dejarse llevar sin marearse. Irene siempre había estado viviendo ahí, al lado. Ella es todo lo contrario a mí. Es feliz, está segura de sí misma, sabe lo que quiere. Se deja llevar, aunque haya consecuencias. Realmente le importa una mierda las consecuencias, mientras no haga daño a nadie. Cuando me miró por primera vez le hice gracia. Más adelante me contaría que parecía que había visto un fantasma, o el amor de su vida. Y que no fue maldad ponerme más nerviosa, al revés. Solo no quería que acabase ese momento lleno de fuertes latidos de corazón. Hola, vecina. Hola, vamos antes de que mis padres se den cuenta que no estoy en casa. Eres mayorcito, ¿no? Vamos. ¿Fumas? ¿Tabaco? No. Alguna vez. Aunque no sé si quiero un nuevo castigo por no fumar tabaco. ¿Hay algo por lo que no te hayan castigado? ¿Cómo sabes que estoy castigada más cosas? Bueno, Jaime me contó que tus padres te castigaron por no llegar a casa antes de las 10 y que te has quedado sin moto y tienes que trabajar con ellos el resto del verano. Me encanta que la conversación favorita de mi mejor amigo sea yo. No lo ha hecho con maldad, solo se preocupa por ti. Ya, a ver si consigo cambiar ese estado de preocupación. Bueno, eso es fácil, solo tienes que empezar a ser feliz. ¿Y tienes tú el remedio para la tristeza? Remedio, no. Pero a ver si consigo que te sueltes. ¿Que me suelte? En un par de horas me entenderás. Un par de horas. En 5 horas entro a trabajar. When I came over to your house again. ¿En serio que tus padres no te dejan volver a casa más tarde de las 10? Sí. ¿Pero por qué? Tienes 18 años, no 13. Porque me estaba viendo con una chica. Mis padres se piensan que puede pasar algo si me quedo hasta tarde. Como si de día no pudieran pasar cosas. ¿El qué? Nada, déjalo. No, ahora lo cuentas. No, gracias. No quiero contar cómo mis padres prefieren que me quede hasta las 10 tirada en un banco con un chico, haciendo de todo, a que me quede con una chica tomando un refresco, que ni siquiera la conocen. Y fumándote unos cigarros. Me castigarían de por vida. Bueno, entonces vamos a intentar evitar que eso pase. Que todavía queda mucho verano por disfrutar. Hay una cosa que no paro de darle vueltas. ¿A cuál? ¿Por qué te hice tanta gracia cuando nos vimos en la parada del bus? Anda. Así que te acuerdas de que nos vimos interesante. Tan interesante como que te hiciste la tonta cuando nos presentó Jaime. Solo que te hacía gracia otra vez. ¿Pero por qué dices eso de la gracia? Porque no parabas de reírte. Vale. Creo que vas a tener que aprender a diferenciar entre risa y sonrisa. ¿Y qué vas? ¿A enseñarme tú o qué? Mira. Esto es una risa.
Y esto es una sonrisa. The side of the road is not where you go. ¿Ves? No me puedes negar que ahora eres un poco más feliz. Lo que no puedo negar es que no se me puede hacer aquí de día. Tienes razón. Nada, vámonos. Por desgracia. Pero antes dame la última calada. Mira la vecinita, qué lista. Washed by maroon and gray. Sweet dried up sea, a pony lifeless memory. Eres mayor, ¿no? Gracias. Aunque, ¿qué es ser mayor? Me refiero a que eres más mayor que yo. Se te ve muy segura de ti misma. ¿Y crees que eso es por la edad? No sé. Parecemos de dos mundos muy distintos, aun viviendo a pocos metros de distancia. Pues no soy mucho más mayor que tú, ¿eh? Tengo 21. ¿Y qué estudias? ¿Cómo sabes que estudio? Son las 5 de la mañana y no te veo muy preocupada por tener que entrar mañana a trabajar temprano. Así que estás de vacaciones. Correcto. Vacaciones de verano. ¿Y qué estudias? Joder, has pasado de ser medio mudita a una preguntona. Prefiero llamarlo ser una chica curiosa. Vale. Estudio medicina. No te pega. Ah, claro. ¿Cómo me conoces tanto? No, pero te pasa como Jaime, que estás tratando de agradar a tus padres. ¿Y es que a ti no te pasa lo mismo? Bueno, y según tú, ¿qué me pega? Escribir cortos absurdos hasta que hagas una película decente. Qué buen plan, ¿no? ¿Y cuál es tu plan para ti? Yo no tengo plan. ¿Y a qué esperas para hacerte una medida? A que me lo hagan mis padres, como vosotros. No sé qué es más triste. Si vuestros padres con tantas expectativas sobre vosotros o los míos sin ninguna. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Y esa pregunta? Se puede conocer muy bien a una persona por su película favorita. Pretty Woman. ¿En serio? A ver, es un peliculón a su modo, pero... Tiene que ver un poco con el nick que tenías puesto en el chat. No me lo puedo creer. Los amantes del círculo polar. Sí. 20 años más tarde sigue siendo un peliculón. No, lo estás volviendo a hacer. ¿Qué pasa? Se acaba de encender una luz. Mierda. Bueno, vecina, mucha suerte. Gracias por la charla. Ha sido reveladora. La revelación de mi vida a pocos metros de mí. Y yo buscando en un océano, porque realmente no hay que buscar para que te encuentre. Drink from my sunshine.